Muy buenos días, ¿cómo están Argentina? Buenas tardes aquí en Europa y hoy comentamos nuevamente con nuestros documentales e informaciones de Eurogaláctica con vos. Estamos desde Europa, desde la ciudad de Viena, mi nombre es Karin Hiebaum y los voy a acompañar todos los jueves con las noticias de Europa. Bueno, y vamos a nuestra primera noticia del día de hoy. Estamos hablando de Rusia ataca con drones a varias regiones de Ucrania. Continúa la guerra, continúan los problemas y bueno, estamos hablando sobre que Rusia lanza numerosos ataques con drones contra varias regiones de Ucrania, en Kiev incluida. Vladimir Zelensky insiste que Ucrania no está detrás de los ataques al Kremlin. Rusia lanza numerosos ataques con drones contra varias regiones de Ucrania, entre ellas Kiev. Las sirenas sonaron a lo largo de toda la noche en la capital, instando a sus ciudadanos a dirigirse a los refugios. Era la primera vez en muchos meses que la capital de Ucrania se convertía en objetivo de los ataques rusos. Lo cierto es que se esperaba algún tipo de respuesta por parte de Moscú después de los controvertidos ataques con drones contra el Kremlin. Rusia acusa a Ucrania de intentar matar al presidente Vladimir Putin, aunque tanto Kiev como sus aliados niegan estar atrás de lo sucedido. Karine Jean-Pierre, secretaria de la prensa de la Casa Blanca, se mostraba tajante desde Washington. Estados Unidos ciertamente no está habilitando o permitiendo que Ucrania ataque más allá de sus fronteras. Hemos sido muy claros al respecto, pero de nuevo, no quiero entrar en especulaciones desde aquí sobre la autenticidad de este informe. Y como sabemos, el mensaje del propio Vladimir Zelensky de visita sorpresa en Finlandia es muy similar. Eso no es el estilo de Ucrania. Puedo repetir este mensaje y al menos será comprensible para todos, insistía el presidente ucraniano. No atacamos a Putin ni a Moscú. Luchamos en nuestro propio territorio. Se recrudecen sus ataques. Sea como sea, el incidente del avión no tripulado ha recrudecido aún más la situación entre ambos bandos, con Rusia lanzado oleadas de ataques con misiles en el sur de Ucrania. Solo el miércoles 21 personas morían y otras 48 resultaban heridas en la región de Kherson. Rusia también estaría siendo objeto de nuevos ataques. Este jueves, en la refinería de Ilsky, a unos 30 kilómetros al noroeste del puerto de Novorossiysk, se declaraba un incendio en 2 depósitos de combustible. Se trata de un puerto donde la flota rusa del Mar Negro cuenta con una de sus grandes bases. A su vez, el gobernador de Rostov, Vasily Golubev, confirmó el impacto de un dron en las instalaciones de la planta de Novoshansky, cerca de la localidad de Kilizkespa. El artefacto detonó y provocó un incendio que fue inmediatamente extinguido. En ninguno de los 2 incidentes hubo víctimas, según se informa. Y en los últimos días se produjo una serie de incendios de depósitos de combustibles de ataques a líneas férreas en regiones rusas vecinas de Ucrania que analistas militares consideran como posibles preparativos de la contraofensiva ucraniana que ha anunciado el gobierno de Kiev. Rusia acusa a Ucrania de tratar de asesinar a Putin con drones y, como sabemos, Kiev lo niega. Y sobre este tema, Misilov Podyarsky, asesor del presidente de Ucrania, ve detrás de este presunto ataque un plan para justificar sus futuras acciones terroristas o ataques contra civiles. Rusia dice que Ucrania envió drones al Kremlin para matar al presidente Vladimir Putin. Kiev lo niega. Según Moscú, las fuerzas militares y de seguridad rusas detuvieron los drones antes de que pudieran atacar y nadie resultó herido. Las imágenes del supuesto ataque no verificadas fueron publicadas en un canal de Telegram de Moscú. Según el texto que acompaña las imágenes, los residentes de un edificio de apartamentos cercanos dijeron haber escuchado explosiones y visto humo alrededor de las 2:30 de la madrugada.
Putin no estaba en el Kremlin. El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, ha informado que el presidente no estaba en el Kremlin en el momento del ataque. Se encontraba en su residencia de Novo Orgayovo, a las afueras de Moscú. Respecto a la prohibición del uso de drones y su uso el 9 de mayo, Día de la Victoria, Peskov ha dicho que hará lo que digan los servicios especiales a cargo de la seguridad. Ucrania niega cualquier implicación. Ucrania ha dicho que no tiene nada que ver con lo sucedido. El asesor presidencial Mialos Podolyak ve detrás de este presunto ataque un plan para justificar futuras acciones terroristas o ataques contra civiles. Con respecto a los drones sobre el Kremlin, todo es bastante transparente y claro, pero hablaré de ello de todos modos. En primer lugar, Ucrania sin duda no tiene nada que ver con eso porque no hay ningún valor militar en tales acciones. Bajo presión. Rusia está bajo presión tras varios ataques con drones y sabotajes ferroviarios en los últimos 5 días y en vísperas de las celebraciones del Día de la Victoria contra la Alemania nazi. Y seguimos entonces con otras noticias sobre este tema que realmente nos tienen tan preocupados aquí en Europa y en Asia. Vamos al tema de Serbia. Conmoción y debate tras el tiroteo. ¿De qué tiroteo estamos hablando? Sabemos que Serbia también es otro de los países que padecen varias oportunidades, etapas de poca fe, poca paz. Serbia llora a las víctimas del mortífero tiroteo en una escuela de Belgrado. La matanza ha despertado el debate sobre el control de las armas. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, propone la revisión de todos los permisos expedidos. Un estudio reciente sitúa a Serbia en el tercer puesto de la clasificación de armas de fuego en circulación, con 39 armas por cada 100 habitantes. En Serbia, luto en la capital Belgrado por la muerte de 8 niños y un vigilante en un tiroteo perpetrado en una escuela por un alumno de 13 años. El atacante hirió a otros 6 niños y a una profesora antes de ser detenido. Según la policía, el agresor hizo una lista de las personas a las que pretendía asesinar y planeó el ataque durante un mes. El estado de salud de los 2 heridos y de una docente es muy grave. Los niños murieron, otras personas también. Nunca debería haber ocurrido. Sucede, pero es humano decir que lo sientes y que es algo terrible, declaraba al borde de las lágrimas una profesora. Tengo suerte de que mi hijo esté vivo. De nuevo me pongo en el lugar de esos padres, los que perdieron a sus hijos para siempre. No sé qué decir. Esto no está en el espíritu de nuestra sociedad. Es la primera vez que ocurre, decía el padre de un alumno de la escuela. El tiroteo ha provocado el debate sobre el control de armas. El ataque llevaba 2 armas. El atacante, 3 cargadores y 4 cócteles Molotov. El sospechoso habría utilizado 2 pistolas de su padre, ambas con permiso legal. La matanza ha conmocionado a todo el mundo, provocando el debate sobre el control de armas. El presidente serbio, Aleksandar Vučić, lidera una propuesta con varias medidas nuevas, entre ellas una moratoria sobre la expedición y porte de armas y la revisión de todos los permisos de armas que han sido expedidos. El presidente serbio propone la revisión de todos los permisos de armas expedidos. Él se dirigió al país unido en el dolor tras el mortífero tiroteo. En su declaración, el chico, el sospechoso, demostró que lo había planeado todo. Lo explicó en una manera extraña que no se puede explicar a la gente que ha perdido a sus hijos, declaró Aleksandar Vučić, presidente serbio. Serbia está entre los primeros países por número de armas de fuego en circulación. El chico practicaba con su padre en polígonos de tiro y así había aprendido a disparar. La fiscalía también indicó que ha pedido un análisis toxicológico de la sangre del agresor. Un estudio reciente de Serbia sitúa a Serbia en el tercer puesto de la clasificación de armas de fuego en circulación, con 39 armas por 100 habitantes. Las autoridades culpan a las guerras de la antigua Yugoslavia durante los años 90. La conmoción en Serbia tras la matanza
perpetrada por un adolescente de 13 años en su propia escuela. Mató a tiros a 8 compañeros y un vigilante e hirió a otros 6 alumnos y a un maestro. Esto es lo que estuvo sucediendo. Conmoción en Serbia tras la matanza perpetrada por un adolescente. El presunto atacante de 13 años, identificado como Kosta Kekmanovic, ha sido detenido. Mató a tiros a 8 compañeros y a un vigilante escolar en su propia escuela en Belgrado. E hirió a otros 6 alumnos y un maestro. Según el ministro del Interior, el menor irrumpió en una clase y abrió fuego con 2 armas de su padre, que también ha sido arrestado. Fue el propio niño quien llamó a la policía tras el tiroteo. Los investigadores todavía están tratando de establecer un motivo, como se están estableciendo en las noticias de Serbia. Los ciudadanos de Serbia están expresando su conmoción en las redes sociales después de la noticia que escuchan esta mañana y están tratando de entender qué sucedió, porque a pesar de la nación, Serbia se encuentra entre las más armadas del mundo. Nunca había habido un tiroteo en una escuela y todo el mundo trata de obtener una respuesta a una pregunta sencilla. ¿Qué llevó a un niño de una escuela primaria con un comportamiento ejemplar y buenas notas a entrar en el aula y disparar a sus compañeros y maestros? De momento no hay respuesta a esta pregunta. Algunas personas en las redes sociales han apuntado el acoso escolar como el desencadenante, pero no sabremos hasta que termine la investigación, explica Bojan Brčić, editor de Euronews en Serbia. Bueno, y tenemos también muchas más noticias sobre todos estos temas que nos están preocupando realmente a causa de las guerras vividas en los años 90 y actualmente también como lo que estamos pasando en Europa. Bueno, sin respeto a la tregua de Sudán, que está pasando en Sudán. Es otro lugar donde también tenemos ciertas noticias, en un lugar que también está atravesando por una etapa de poca paz. Sin respeto a la tregua en Sudán, pese a los ruegos de la ONU y la condena internacional. Egipto recuerda que estos combates no solo afectan a Sudán en cuestión, sino a toda la región. Los combates continúan en Jartum, capital de Sudán, a pesar de la supuesta tregua de los 7 días que debía empezar este jueves. Ambas partes acusan al otro bando de ser las causantes de esta violación de alto fuego. La ONU pide el cese de las hostilidades para permitir la entrada de ayuda humanitaria. En su intervención en Nairobi, el secretario general de la organización, Antonio Guterres, reiteraba la necesidad de que todas las partes antepongan los intereses del pueblo sudanés. Sin paz, recuerda Guterres, el desarrollo en el país africano es imposible. Jartum está sumida en el caos. Darfur está ardiendo una vez más. Y la Agencia de la ONU para los Refugiados ya ha afirmado que hay más de 100.000 personas que han huido y 800.000 podrían huir del país en los próximos días y semanas. Es necesario que cesen los combates y que cesen ya, alertaba Guterres. Desde el gobierno sursudanés, mediador en este conflicto, instan por su parte que los dos líderes enfrentados, Abdel Fattah al-Burhan, jefe del ejército, y Mohamed Hamdan Dagalo, alias Hemedi, comandante de las FARC, aprovechen esta supuesta semana de tregua para nombrar a los portavoces de sus delegaciones de cara a las negociaciones de paz. Las partes beligerantes de Sudán aceptan negociar en medio de otro frágil alto acuerdo de fuego. Es decir, seguimos con el tema de Sudán, que la serie de treguas temporales de la última semana han aliviado los combates solo en algunas zonas, pero en otras las feroces batallas han seguido expulsando a los civiles de sus hogares y empujando al país hacia el desastre. Los generales beligerantes de Sudán han acordado enviar representantes a las negociaciones que podrían tener lugar en Arabia Saudí,
según declaró el lunes Máximo, prorresponsable de la ONU en el país. Incluso mientras los dos bandos se enfrentaban en la capital a pesar de una nueva prórroga de 3 días de un frágil alto en el fuego, ninguno de los alto el fuego se ha respetado en su totalidad. Todos se han respetado parcialmente y a veces solo en algunos lugares y en otros no, declaró el representante especial secretario de la ONU para Sudán, Volker Perthes. En sus declaraciones, ambas partes acusan mutuamente de estas violaciones. La comunidad internacional teme por la inestabilidad regional provocada por el conflicto en Sudán. Estados Unidos realiza la primera evacuación de civiles tras el inicio de la violencia en Sudán. Una pesadilla para la comunidad internacional, así califica el ex primer ministro de Sudán, Abdallah Hamdok, el conflicto que ha sacudido a su país y que entra en su 3ª semana de violencia. Si Sudán llega a un punto de la guerra civil, creo que será una pesadilla para todo el mundo, afirmó Hamdok en el foro anual sobre la gobernanza de la Panafricana Fundación Mo Ibrahim, que se celebra este fin de semana en Nairobi. El exmandatario fue claro al decir que la prioridad es... Bueno, y así hemos escuchado nuestra primera parte de noticias desde Eurogaláctica. No te vayas, quédate en la pausa porque vas a escuchar una hermosa música mientras vamos preparando nuestro segundo blog con más noticias. Muchas gracias. Estás conectado con la onda mundial de Galáctica Radio y Televisión Online. Búscanos en galáctica.com.ar para interactuar juntos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Bájate la app de Google Store y llévanos con vos a todas partes o whatsappeanos al 549 11 21 86 1363. Brillamos para vos con las mejores herramientas de estos tiempos y la mejor vibra energética digital. Above the city, got sunrise and the freeway glows, perfumed with Palo Santo. Early flights touch down every day, but tired influenza is sleeping deep, waiting for an answer. Got a press on brown eyes, I always keep you close beside me. Building trees, that's the way it's meant to be. It was a different time, I hear that a lot up in the hills. Logic kills and Silver Lake reflections, just trying to keep my head up, but nothing real anymore in the world of a tired influencer. Been sleeping deep, waiting for an answer. Got a press on brown eyes, I always keep you close beside me. Building trees, 'cause that's the way it's meant to be. Is it meant to be?
Galáctica, Radio y Televisión Iberoamérica. Otro concepto en comunicación. Anuncia con nosotros. Potencia tus productos y servicios. Gana nuevos mercados y clientes. Somos la avanzada de la nueva comunicación, el medio de mayor cobertura actual, fidelización y crecimiento de esta era. Tenemos un plan ideal y específico para vos. Consultanos al WhatsApp 11 5457 3077. Teléfono de línea tradicional 6380 2151 y 4850 5521. Mail galacticaradiotv@gmail.com. Galáctica Digital, Radio y Televisión Iberoamérica. Sensaciones en tu ser. Bueno, ¿cómo están? Estamos en nuestra segunda y última parte de Eurogaláctica. Mi nombre es Karen Gibbon para el día de hoy y vamos a los últimos informes, las últimas noticias de lo que está sucediendo en Europa, las cuales vamos a reafirmar en nuestro próximo encuentro, pero vamos a la compilación de las nuevas noticias. ¿Qué está sucediendo aquí en Europa y en el mundo? Hay un viaje de la reina Camila hacia la corona. Bruselas planea 500 millones de euros para fabricar municiones. Grandes ciudades al horno del calentamiento global. Una controvertida nueva ley de medios se va a proclamar en Ucrania. En Portugal, la Iglesia Católica pide perdón por los abusos cometidos por ciertos sacerdotes detenidos. Hay un nuevo fármaco contra el Alzheimer a través de la salud desde Alemania. Hungría, hay protestas contra la gran ley de la educación en Budapest. En Rusia hay 2 astronautas que limpian la Estación Espacial Internacional. También sabemos que en el Reino Unido hay una controvertida nueva ley de medios en Ucrania. En Europa existe la lucha contra la obsolencia programada y también podemos comentar que sobre ese plan de Bruselas y el incierto futuro del Commonwealth con Carlos III como rey. Bueno, y esas han sido todas nuestras noticias por el día de hoy y como sabemos, seguimos con todas las informaciones y también la situación de Italia con el tema de la persecución de las migraciones no legales, las ilegales y todos los problemas que están sucediendo por estas inflaciones a nivel mundial debido a estas guerras que no finalizan más. Les deseamos un hermoso fin de semana. Quédate en galactica.com.ar que seguirás siendo informado con todas las noticias del mundo. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere, a las 11 de la mañana desde Galáctica. Muchas gracias. Mantenete activo, vital, disfrutando de la vida en plenitud. Galáctica Radio y TV Online late las 24 horas junto a vos. Tecnología y profesionalidad comunicacional interactiva real. Galáctica.com.ar. La conectividad audiovisual diferente para hacerte buena compañía. Bájate la app en Google Store y llévanos siempre con vos. Galáctica.com.ar. Otro concepto en comunicación.